Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En esta emisión de Venezuela 360. En esta cumbre tenemos la oportunidad de unirnos en torno a algunas ideas audaces, acciones ambiciosas y demostrar a nuestro pueblo el increíble poder de la democracia. Los gobiernos y los actores no estatales están aprovechando las vulnerabilidades de nuestro ecosistema de medios para crear, difundir y amplificar información falsa o engañosa. Caso de Venezuela, estamos apoyando un proceso de diálogo entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. Que si dejamos fuera de estas iniciativas a ciertos pueblos, o si no trabajamos bien con ciertos pueblos, esos pueblos pueden ser los primeros afectados. Bienvenidos a B360, edición especial Cumbre de las Américas. Hola, ¿qué tal? Esto es B360 de La Voz de América. Les saluda Belén Mora. Y esta semana la atención ha estado puesta en Los Ángeles, California, lugar donde este viernes culmina la 9ª edición de la Cumbre de las Américas. El Foro Hemisférico es un escenario para la búsqueda de soluciones sostenibles a los principales desafíos que enfrenta el continente en materia de migración, cambio climático, seguridad y salud. Y precisamente nos vamos a Los Ángeles, donde se encuentran mis compañeras Natalie Salas Guaitero y Cristina Caicedo Smith. Cristina, Natalie, ¿cuáles son los acuerdos logrados y en qué temas luego de esta intensa semana? Bienvenidas. Hola Belén, hola Cristina. Bueno, ciertamente ha sido una semana muy intensa de encuentros y desencuentros, sobre todo cuando la Casa Blanca confirmó que Venezuela, Cuba y Nicaragua no serían invitados a esta Cumbre de las Américas. Y esto trajo de inmediato como una reacción en cadena de varios mandatarios que desistieron de la posibilidad de venir físicamente a participar, aunque sí enviaron a algunos de sus representantes de política exterior. Bueno, y precisamente, como tú mencionabas, Natalie, Venezuela no fue invitado, el gobierno venezolano no fue invitado a la cumbre, pero sí se trató un tema muy importante en referencia a la migración y la integración de los migrantes venezolanos, los más de 6 millones de migrantes venezolanos al hemisferio. En eventos paralelos se conversó sobre todo de cómo son los desafíos y cuáles son las propuestas por diferentes países de la integración precisamente de estos migrantes. Se espera que se firme la declaración de Los Ángeles y precisamente Verónica Villafañe nos preparó un informe al respecto. El desplazamiento de más de 6 millones de venezolanos es la crisis de refugiados más infrafinanciada en el mundo y requiere una respuesta global compartida, afirmó Luis Almagro, secretario general de la OEA, durante un evento organizado por el Wilson Center, enfocado en la necesidad de integrar a los refugiados venezolanos en Colombia, Ecuador y otros países latinoamericanos. Estados Unidos ha destinado $2.000 millones al esfuerzo, según Julieta Valls-Noyes, subsecretaria del Departamento de Estado para Población, Refugiados y Migración. Es tan importante encontrar soluciones de integración para que los países que reciben, las comunidades que reciben a los refugiados y a los migrantes, pero también los refugiados y los migrantes también, por sí mismos puedan ayudar en su propio sostenimiento. Como modelo a seguir fue mencionado Colombia, cuyo gobierno otorgó a partir del 2021 un estatus de protección temporal de 10 años a más de 2 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el país, dándole así acceso al mercado laboral formal. Y Ecuador, que planea introducir una iniciativa similar para los más de 500.000 venezolanos que viven en ese país. Pero ha sido difícil que otros países sigan el ejemplo, dice Benjamin Gadden del Wilson Center. Tiene que ver con falta de recursos, tiene que ver con crisis económica que existía antes de la pandemia y que ahora esos países están en condiciones muy frágiles en términos económicos.
Pero el aporte de migrantes venezolanos ayudaría a las economías de países que los acogen. El Banco Mundial estima que Colombia y Ecuador podrían aumentar el Producto Bruto Interno del país hasta un 2%. Mientras tanto, Lucas Gómez dice que se necesita más apoyo financiero para la atención humanitaria e integración de refugiados. Falta un poco más de compromiso de la comunidad internacional. Aquí el mensaje también es que somos una crisis muy invisible, en donde cuando uno mira por migrante sirio se recibe más de $3.000 y por migrante venezolano menos de 300. Situación que critica Juan Carlos Vilora Doria, presidente de la Coalición por Venezuela. Es por eso que la gran discusión debe ir en torno a qué está haciendo la comunidad internacional por la migración y por los refugiados a nivel global y no solamente por una nacionalidad, porque esto se trata de derechos humanos que nos hacen iguales a todos. No somos los venezolanos, los ucranianos, los afganos más importantes o más prioritarios. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y este foro internacional también sirvió de escenario para discutir la situación de las democracias en el hemisferio y cómo el fenómeno de la desinformación amenaza su estabilidad. También nos acompaña en vivo desde Los Ángeles Jaime Moreno, y es que fue el propio secretario de Estado, Antony Blinken, quien lideró la discusión en el tema, del tema en el marco de la cumbre. Jaime, ¿qué dijo el jefe de la diplomacia estadounidense? Bienvenido. Hola Belén, una radiografía bastante complicada de los retos que está enfrentando la prensa en Latinoamérica en estos tiempos modernos. El secretario de Estado Antony Blinken empezó con uno de los más importantes y preocupantes, y es la persecución judicial a los periodistas y a los medios de comunicación a través de legislaciones que llevan a coartar la libertad de expresión. Para esto, el gobierno de Estados Unidos, a través de sus agencias, está ofreciendo $9 millones para que la prensa, los medios de comunicación y periodistas se puedan defender en los tribunales. Ese es un primer reto. Un segundo reto que planteó el secretario de Estado es la desinformación, porque la desinformación va a unas velocidades que la prensa tradicional no logra responder rápidamente porque no tiene los recursos, porque desmentir, digamos, ciertos eventos cuesta tiempo, tiene recursos, y por esta razón cree que esta es una de las segundas amenazas. Los gobiernos y los actores no estatales están aprovechando las vulnerabilidades de nuestro ecosistema de medios para crear, difundir y amplificar información falsa o engañosa. Vemos cómo estas falsedades pueden polarizar a las comunidades y las instituciones gubernamentales, los sistemas de salud y la democracia. Y precisamente, Jaime, las palabras del secretario de Estado no dejan lugar a dudas sobre la importancia de los medios de comunicación y su papel cuestionador para mantener democracias sanas. Pero, ¿qué dice el secretario Blinken sobre los periodistas que están en países como gobiernos considerados autoritarios, donde ejercer el periodismo puede costarles la vida? Sí, Belén, sobre ese aspecto en el que está la prensa trabajando en situaciones difíciles en algunos países, hay un tercer reto. El tercer reto es cuando ciertos gobiernos empiezan a graduar a los periodistas como enemigos. Eso es parte de la estrategia y moviliza maquinaria de información a través de diferentes actores para llevar a que la gente no es que no le crea a los periodistas, sino a que la gente deje de creer en cualquier cosa. Y eso es lo que, por ejemplo, creen que están experimentando en El Salvador. Y es lo que nos comentó, por ejemplo, Claudia Ramírez, editora jefe de la prensa gráfica, quien también participó de este evento. Como yo decía ahora en el panel, cuando entramos en momentos de crisis, como lo que está ocurriendo ahorita, como el régimen de excepción, la gente se da cuenta que no hay procurador, que no hay fiscal, que no hay jueces independientes. Entonces voltean a ver a lo único que queda, que son los medios de comunicación que siguen denunciando. Entonces es un poco mantener el método, tratar de conseguir la información y verificarla, ya no solo por la fuente oficial, sino con otras 2 o 3 fuentes que te puedan confirmar que eso es lo que ocurre realmente. Pero es difícil. Eso era lo que explicaba Claudia, ya cuando la gente siente que las instituciones no les están respondiendo y después de haber desacreditado los medios de comunicación, la gente vuelve otra vez a la prensa, pero a veces puede ser demasiado tarde. Ahora, un cuarto reto que se planteó en este foro en el que participó el secretario de Estado y periodistas que están en Latinoamérica viviendo esta situación, lo plantean, por ejemplo, en el tema de la sostenibilidad de los medios de comunicación. Hoy muchos de los recursos
para producir contenido de calidad se está yendo a influencers, pero lo que están planteando los periodistas, por ejemplo, como Federico Benítez González, quien es de Caracol Televisión, de un programa de reportajes, él dice, mire, la gente cree en el contenido cuando el contenido es de calidad, pero eso cuesta y a eso es que hay que apostarle. Yo creo que tanta sobreinformación está haciendo que la gente pierda interés en la información necesaria en una sociedad. Yo creo que la mejor forma es brindando un periodismo de mayor calidad. Nosotros no podemos seguir haciéndole el juego a las redes sociales. Yo creo que la audiencia se atrae con calidad. Si tú ves, por ejemplo, una plataforma como Netflix, muestra documentales y la gente consume documentales y son documentales con mucha calidad, muy profundos. Hacia allá tenemos que llevar el periodismo. La invitación de este foro es a que, digamos, el sector privado, a través de la publicidad o a través de otros mecanismos, apoye la prensa, porque hace parte del funcionamiento de las democracias en donde el sector privado se beneficia también de que puede seguir desarrollando sus actividades, así como es un beneficio para toda la sociedad. Esos eran, digamos, los 4 aspectos importantes de los retos que está teniendo la prensa en Latinoamérica, Belén. Muchísimas gracias, Jaime, por tu reporte. Continuamos con B360 y retornamos a Los Ángeles. Nos acompañan nuevamente Cristina y Natalie. Y pasamos ahora al plano económico y quiero preguntarles cuáles fueron los compromisos más destacados de esta cumbre y qué impacto buscan. Bueno, fíjate, Belén, que uno de los compromisos o de los anuncios que más llamó la atención y generó muchísimo interés fue el hecho por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, de los 1.900 millones de dólares del sector privado de Estados Unidos y de otros países, porque es un desarrollo conjunto de la nación, de todo el hemisferio, para poder empoderar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del norte de los países de Centroamérica. Y esto incluye también empoderamiento de la mujer y también capacitación, por ejemplo, en plataformas digitales. Y bueno, y precisamente en relación a Venezuela, aunque el líder de la oposición, Juan Guaidó, no asistió a la cumbre, sí se supo de una conversación que tuvo con el presidente Joe Biden, en donde se refuerza el apoyo por parte de Estados Unidos para encontrar no solo los acuerdos o los diálogos entre la oposición y el gobierno, sino también para que se llegue a una solución a la crisis sociopolítica por la que atraviesa ese país. Exacto, y buscar de repente caminos para un cambio político, como lo estaba señalando el propio gobierno de Estados Unidos. Bueno, y como afirman algunos expertos, al lograrse precisamente un entendimiento político, de inmediato se notaría el impacto en lo económico. Sin embargo, en Venezuela pasa algo particular. Luego de años de hiperinflación, las estadísticas señalan que el país superó esa brecha recientemente, pero nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal nos cuenta que en el bolsillo del consumidor la situación sigue igual. Recuperación visible en las estadísticas. El crecimiento económico lo hemos logrado con pulmón propio. Si bien las cifras del Fondo Monetario Internacional y de consultoras financieras proyectan un crecimiento económico para Venezuela de entre 1,5 y 8% en 2022, a José Padrón los números no le dicen nada. Durante 38 años ha trabajado como taxista, un oficio que le permitía vivir holgadamente tiempo atrás. Nos servía para todo, podíamos cambiar de vehículo, podíamos cubrirnos todos los gastos, pero ahora no, de broma para comer. La hiperinflación cerró en enero una historia de 4 años pulverizando los ingresos de la ciudadanía, pero los precios siguen siendo volátiles. Entre abril de 2021 y abril de este año, la inflación de Venezuela fue de 172%, la más alta del mundo, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas. Yo tenía mi tienda, pero la tuve que cerrar. ¿Por qué tuvo que cerrar? Porque ya las cosas aumentaban. La importación me costaba más, traer los productos, por supuesto, y los clientes tampoco tenían ese poder, esa fuerza para comprar. Aunque los indicadores son positivos en comparación con 8 años seguidos de pérdida de riqueza, pocos sienten esa leve recuperación económica.
es un crecimiento económico muy desigual que está muy concentrado en la capacidad de consumir de un segmento muy pequeño de la población. Con sueldos que van entre 30 y 100 dólares mensuales, los venezolanos están entre los peores pagados del continente. O sea, si no hay forma de que los salarios en Venezuela crezcan a un ritmo mayor, de tal manera de que se recupere en términos reales el ingreso y el grueso de la población pueda consumir más, no vas a tener esa sensación de bienestar. O sea, va a ser un crecimiento que, bueno, básicamente ocurre, pero nadie se da cuenta o nadie lo percibe. Ni siquiera hay opción de pensar a largo plazo, pues no hay acceso a préstamos para vivienda, autos o para levantar un pequeño negocio. Las personas que quieran comprar lo tienen que hacer a pulmón propio, con su bolsillo, con su dinero, no hay manera de financiar, pero eso pudiese estar cambiando o pudiésemos estar frente a un cambio de tendencia. Aunque la dolarización informal fue, en palabras del propio presidente Nicolás Maduro, una válvula de escape para la economía, el gobierno decidió este año promover nuevamente el uso de su moneda local, el bolívar. Para ello aplica un impuesto de 3% por cada compra que se haga en divisas extranjeras. Pero el problema sigue siendo que en la calle es más fácil encontrar billetes de dólares que de bolívares. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Continuamos en B360 con esta edición especial de la Cumbre de las Américas desde Los Ángeles. Este foro regional también sirvió de escenario para discutir los retos para prevenir futuras pandemias. Cristina, tuviste la oportunidad de entrevistar precisamente al secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Becerra. ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, durante nuestra conversación con el secretario Becerra, Estados Unidos tiene un compromiso a largo plazo con la región, sobre todo para prevenir futuras pandemias. Se habla del entrenamiento de más de 500,000 trabajadores de la salud en toda la región, además de incorporar y enseñar de pronto de las lecciones aprendidas de la pandemia del COVID-19, que ya llevamos 2 años y medio de pandemia. Lo importante aquí es trabajar como una unidad, sobre todo no dejar a ningún país por fuera. Veamos un poco lo que dijo el secretario. ¿Cómo se planea hacer este plan de distribución de vacunas, implementación de personal médico en estas zonas en donde no existe una relación muy amigable entre estos gobiernos? En cualquier familia se va a encontrar situación donde a veces los familiares no son tan amistosos, pero la cosa es que al fin del día somos familia y tenemos que trabajar juntos. Y creo que eso nos va a impulsar para poder trabajar para todas las Américas. Y creo que entendemos bien que si dejamos fuera de estas iniciativas a ciertos pueblos o si no trabajamos bien con ciertos pueblos, esos pueblos pueden ser los primeros afectados, pero no van a ser los últimos afectados por una pandemia o algo como COVID. Así que no hay que dejar a ningún país ni un pueblo, porque sabemos bien que en dejar en el frío a uno, es decir, que próximamente lo que le pega a esa persona nos puede pegar a nosotros. ¿Viene ahí el rol de la Organización Panamericana de la Salud? No hay duda. PAHO es algo importante porque trabajando juntos como una familia podemos tratar con el salud, aunque tenemos a veces desacuerdo. Lo que importa es saber que estamos enlazados y tenemos que trabajar juntos, porque la salud no tiene política, la salud tiene que estar ahí disponible para todos. Se habla de entrenamiento también para el personal de la salud. En las Américas tenemos regiones en donde no hay mucho acceso a la salud, áreas selváticas, áreas de pobreza. ¿Cómo se planea hacer esa colaboración? Se ha hablado un poco del proceso, de qué tipo de médicos especialistas serían, a qué zonas. ¿Se ha conversado un poco sobre eso? Así es tratar de ver dónde hay necesidad, qué clase de necesidad y tratar de mandar los profesionales que se necesitan en ese lugar. Puede ser algo diferente en los Estados Unidos, que sea en Centroamérica o el sur de América o en el Caribe. No importa, lo que queremos hacer es saber lo que nos dicen los líderes locales,
Estas son los asesores que necesitamos, por favor ayúdenos, es lo que vamos a tratar de hacer. Pero va a ser una iniciativa de todas las Américas. Bueno, y justamente antes de la pausa les estaba comentando que quería mostrarles algo diferente de Los Ángeles, y es que me escapé un ratico de las reuniones de la cumbre para conocer a Gerardo Pacheco, que es un venezolano que vive aquí en Los Ángeles hace 8 años y que nos muestra un lado callejero de la gastronomía venezolana. Vamos a verlo. Si han oído hablar de Venezuela, de seguro conocen qué son las arepas, que se han convertido prácticamente en el símbolo predilecto de la gastronomía venezolana. Pero lo que no muchas personas saben es que en las calles de Caracas lo que más se consume es el perro caliente. Bueno, soy de Valencia, Venezuela, llegué a Florida, luego me fui para Oregon y finalmente hace 1 año y medio aproximadamente me vine para Los Ángeles. ¿Y cuándo nace Dogger? ¿Es Dogger, right? Es Dogar. Ah, Dogar. La R, ese nombre? Lo que pasa es lo siguiente, yo tengo 2 negocitos de perros calientes en Venezuela, en Valencia, que se llaman Dos Sin Remordimiento. Entonces, pues definitivamente cuando decidí hacer esto aquí, pues tuve que analizar un poco el tema del nombre a nivel comercial, qué tanto me va a favorecer tener el mismo nombre de Venezuela. Ya que imagínate aquí diciendo a alguien en inglés, tú sin remordimiento, ¿sabes? Iba a ser un poco complicado. Es Dog R, porque la R viene del remordimiento de Dos Sin Remordimientos en Venezuela. O sea, básicamente la R es el regret o el remordimiento. Y si me vas mostrando poco a poco. Perfecto. Exacto, porque me dices que tiene el cachorro, el callejero. Y tenemos uno que es como el callejero elevado, que es el Mosh Caramelonio. Ah, ok. Ese viene, el mismo callejero como lo comes en Venezuela. El callejero pero con un poco de abolengo. Exactamente. Ok, muéstrame a verlo. Seguro. Tenemos el hot dog callejero. Básicamente todos los hot dogs los hacemos como en Venezuela, que es lo que en Venezuela llamamos vulgarmente un baño de María. Aquí es una vaporera, ¿ok? Donde los panes se hacen al vapor, o sea, se calientan al vapor, ya los panes están listos. La salchicha que usamos para el Venezuelan Street es kosher beef. Lo primero que le echamos al pan es nuestra salsita de ajo, que no puede faltar en nada en Venezuela, en la comida callejera. Le colocamos maíz, como buen venezolano que le colocamos maíz a todo. Exacto. Le colocamos la cebollita, le colocamos el repollito, ¿verdad? Ok. En ese momento le echamos salsitas, primero ketchup, mostaza y mayonesa, ¿ok? Luego viene la papita rallada, como toda la comida callejera en Venezuela, se la colocamos encima, luego le colocamos salsita de queso venezolana, le colocamos su respectiva salsita de ajo y por último el quesito, ¿verdad? La salsita de maíz, la salsita de ajo picante y bueno, este es el Venezuelan Street, que también lo llamamos el callejero. Con mis hot dogs yo lo que quiero transmitir es qué es Venezuela. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es Venezuela para ti? Para mí Venezuela es gente trabajadora que da lo mejor de ellos para dejar su país en alto, tanto fuera como adentro. Espero no haberles dado mucha hambre. Definitivamente sí. Bueno, Natalie, Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí B360. Nos despedimos. Soy Belén Mora. Será hasta la próxima. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.